Bueno, hace 3 semanas hablé un poco así de Dunkerque, que no tenía nada por hacer, y me dijeron, venga, toma, y en 5 minutos les hice Muto Power, que es cuando el comienzo del declive de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Hoy voy a hablar un poquito más de Francia. Pero antes que nada, un momento, voy a hablar. La fotografía que tenemos es no la máxima expansión del Imperio Francés, pero sí en ese momento, del 19 al 39, desde que acaba la Primera Guerra Mundial hasta que empieza la Segunda. Como podemos ver, son el territorio, ¿cómo se llama? Voy a decir continental, no se llama así. Franco-prusiano, C. No. No, ya sé que no, pero me hace mucha gracia. El territorio metropolitano es la Francia que conocemos actualmente, la que está en Europa. El otro sería el resto de la Francia colonial. Hay que decir que actualmente es el único país del mundo que tiene representación en todos los continentes. Sí, cogemos América, aunque creo que sí, tiene unas islas también en Norteamérica, ¿no? Ahora, ahí está, ahí color azul. Y bueno, antes de hablar ya de Francia en la Guerra Mundial, un poquito de antecedentes de este bello país. Pero antecedentes antes de entre la primera y la segunda, ¿vale? No sé tampoco tan lejos, sino aquí empieza a cruzar la cabeza. Y bueno, como sabemos, ganó la Primera Guerra Mundial. Esto les dio aire de superioridad. Este año de franceses, porque siempre se han creído superiores y siguen siendo superiores. Y un poquito así, entre un poquito de odio que coge con Alemania, por ejemplo, cuando Alemania dejó de pagar tributo, ¿no? Dejó de pagar dinero que le debía a Francia por las grandes tarifas que le puso Francia a Alemania causante de la Primera Guerra Mundial, invadió la región de Renania, que si no me equivoco está en la próxima diapositiva. Si no me equivoco, ahora mismo no caigo. Sí, efectivamente, está la otra imagen. La parte esta de la foto de la derecha, ¿vale? Es la zona de Renania, que como su nombre viene del río Rin, y está dentro de Alemania y era una zona muy industrializada. Eso sí, va a poner. Y de ahí se acaban, creo que era un tercio de la economía francesa salía de ahí, si no me equivoco, de porcentaje en la época. O sea, fíjate, sí que salía dinero de ahí dentro. Luego, como fue la escalada, ¿no? Al aumentar la escalada bélica de, como todo el mundo sabe, no voy a decir el nombre, que lo he hecho un par de veces por si acaso, el jefe del partido nazi, Führer de Alemania, que hizo la alianza otra vez con Inglaterra, ya conocemos con Reino Unido, ¿no? Los aliados, y garantizaron la independencia de Polonia, que luego ya sabemos perfectamente cuando Alemania declaró la guerra, Francia atacó a Alemania. ¿Qué más por aquí? Francia tuvo un problema, o sea, hubo países que se modernizaron en la guerra, que conocemos como la guerra moderna, ¿no? Que es la Blitzkrieg, por así decirlo, es la guerra moderna, la guerra de utilización de carros de combate, y estos, como de su época de Napoleón Bonaparte, siguieron manteniendo la misma filosofía y hicieron una fortaleza que luego ahora la verdad no sirvió para nada. Se gastó todo el recurso militar por ahí. También tiene que ver que la población estaba cansada de la guerra. Lógico, tu país fue el que más sufrió durante la Primera Guerra Mundial. Lo voy a contar perfectamente. La gente que no se quiere enlistar y todo por el estilo. Y bueno, así un poco antecedentes, ¿no? De este bello país, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, que como hay que saber, duró 6 semanas en conflicto. Puta babacho de mierda. Anda que tardarán en invadir. La invasión duró 6 semanas a Francia, yendo por las Ardenas. 3 veces se le colaron por el mismo lado. Mira, se te cuelan 2 veces, vale, la tercera no. Pero mira, se te cuelan. Yo hubiera decapitado a todos los líderes, los estrategas militares. Porque, no, es que los tanques pueden pasar por ahí, pues pasaron. ¿Qué quieres que te diga? Pasaron. Y al acabar la guerra, si pasa la diapositiva, Francia se dividió en dos. Lo que podemos decir, toda la Francia Atlántica estaba bajo tutela alemana. Y luego estaba la Francia de Vichy, que como podemos ver que pone Free Zone, la zona azul. Como su nombre dice, Vichy, una localidad francesa, era la capital de ese, gobernada por el mariscal, lo tengo por aquí, Tu colega. Philippe Pétain. O sea, que era Shimato. Philippe Pétain era un héroe de la Primera Guerra Mundial y al acabar la Segunda Guerra Mundial tuvo que exiliarse a Alemania y luego fue capturado y creo que murió en prisión.
porque luego era un traidor a la patria. Pero como al quedar dividido en dos, una de las razones era para que Alemania no controlase las colonias, o sea, tú imagínate si tiene que controlar 2/3 de Europa más todas las colonias francesas, pues no sé qué, no, tú creas un estado títere que te ayuda a ti y lo dejas. ¿Qué ocurrió? Al ser derrotada, Francia tenía una de las, no de las más poderosas, pero sí de las más modernas flotas del momento. Y los ingleses, tan aliados que eran, bombardearon las posiciones, si pasa ya a la diapositiva, bombardearon la flota del Mediterráneo francesa. Porque tenían miedo de que si con la flota alemana o la flota francesa se uniese, pudieran desembarcar en las islas. Y esta batalla se denominó la batalla de Mazalquivir, pero si pasa la diapositiva tiene otro nombre porque ese es el nombre que es realmente la localidad donde está. Que tampoco fue una victoria inglesa, más bien fue una derrota porque el objetivo era destruir la flota del Mediterráneo y lo que consiguieron fue destruir solo un acorazado, el cruzado de Bretaña. Te has pasado. Operación Torch es la que viene después. Te has pasado. Bueno. ¿Esto? Entonces, ahí, por ejemplo, en esa foto vemos Orán. El Mazakir es está en el Golfo de Orán. Como he dicho, solo derrotaron a una. Y sobre todo vamos a poner... Ahí, pasando diapositiva. Lego, spoiler. Luego soy el que viene spoiler. Pero a ver. Sí, no hay más, Tú deja la de... Después de esta no hay otra, La que está por delante de la Operación Torch, que es lo que estoy hablando. Anterior, sí, bro, anterior. Realizador borracho tenemos hoy. No hay. No, imagínate, en este momento, en esta batalla, aquí, Mez el Kebir, es ¿Sí? la de Mazakabir. Pues eso ya Ahí, estaba déjala desde el aquí, principio. Sí. Vale, déjala aquí. No interrumpas a Lice, por favor, que está en su mejor momento. Imaginaros que un día, a ver, no fue un día, no creo que fueron 3 días de diferencia entre que Francia firma el armisticio con Alemania, los ingleses piensan todo y de la noche a la mañana de estar en el mismo campamento, los dos ejércitos juntos, al día siguiente, por ejemplo, en Siria, en la zona de Siria, se mataban a tiros. O sea, pues se cambiaron los dos de bando. O sea, de ser tu aliado un día, al día siguiente ya eres enemigo. Los ingleses, el almirantazgo inglés, decidió bombardear la flota. Y sobre todo, conociendo en ese momento la marina, no tanto la tierra, el ejército terrestre, sino la infantería de marina de Francia, vamos a poner que es ultranacionalista. O sea, siempre se ha dicho que Francia es muy republicana, sí, pero es, por ejemplo, vamos a poner los más de derechas o más de ultraderechas que te puedes echar. Sí, pero a ver, que puede ser republicano, pero puede ser ultranacionalista. Sí. El hecho de que no exista una monarquía no significa que, ¿sabes? Ahí está. La república no exime de que seas un puto nazi, ¿sabes? Esta gente no entendía el porqué y se cabrearon un huevo con los ingleses. Y a esto, por ejemplo, el Tito Hitler y el Tito Mussolini les gustó porque dicen, ya está, los tenemos en el bote para que nos ayuden en la guerra aquí en el Mediterráneo, que luego pues entre sí no estuvieron ayudando. Te llamas Tito Mussolini y Tito Hitler, pero no, para la manera que flipase. Sí, yo ya dejo que hable ya, si nos vamos despidiendo. Y tened en cuenta que todos los puertos de Francia, tanto continental como de las colonias, luego el eje lo utilizaba para sus invasiones. Por ejemplo, la invasión de Rommel en el norte de África para ayudar a los italianos, que primero lastre tuvieron los pobres. Llegaron hasta el Alamein, al lado de Alejandría, por ejemplo, y utilizaron Libia, pero utilizaron los puertos de Túnez, los puertos de Argelia, los puertos de Marruecos para reabastecer a Rommel en el norte de África. Utilizaban ese territorio como era un territorio títere. Pero esa es una banda, y luego, por ejemplo, que a lo mejor el que más se escucha es De Gaulle, supongo que a lo mejor se escucha más, que es un militar que huyó junto a otros a Inglaterra y proclamó la Francia libre para luchar contra los nazis que todavía seguían para volver a conquistar Francia, liberarla. Y por ejemplo, uno de los discursos que hizo fue instar a la población y a los soldados que se rindiesen contra Alemania, que rindiesen, no, ¿cómo decirlo? Que sigan luchando contra Alemania, que no lucharan contra los aliados y que estuvieran todo el rato en armas, o sea, reivindicando a la resistencia francesa que había en ese momento. Luego, ahí está este hombre, y he de decir que a De Gaulle
por ejemplo, no lo querían ni los británicos ni luego los americanos. Le cogió odio porque no era un títere, ¿no? ¿Cómo se llama en castellano? ¿Títere? Marioneta. ¿Cómo? Títere, Marioneta o títere. No era un títere, ¿sabes? No podían cogerle un títere. Y además, era un militar y, como que decir, tiene dos dedos de frente y sabe lo que quiere. Pero era francés. Pero era francés. Pues ya está. Ahí lo tienen, ahí está todo. Luego así, si pasamos la diapositiva, estos fueron en el 40 y ahora vamos ya al 42, cuando los aliados desembarcan en la costa de Casablanca, Marruecos, si no me equivoco, en el 8 de noviembre de 1942. Como la invasión principal fue en Casablanca, en las costas de Marruecos, pero también hubo en Orán y en Argelia. ¿Qué pasó aquí? Aquí fue uno de los esdevenimientos a lo mejor más importantes que hubo en ese momento, aunque a Estados Unidos le metieron un zasca por toda la boca y casi se tienen que ir otra vez para atrás, de la hostia que recibieron, que no se la esperaban. Y es cuando llegaban las tropas para desembarcar, no sabían qué iba a hacer la Marina, la Armada francesa, pensando en el odio que tenían los ingleses por haberles bombardeado en su momento y haber como traicionado su confianza. Y lo recibieron a cañonazos, o sea, fueron a por ellos, pues no, aparte de que Guderian, iba a decir, perdón, no tengo un nombre apuntado, que lo he dicho antes. Tú estás aquí, Petén había dicho a los aliados ni agua hay que dispararles. Ayudar, claro, ¿qué pasa? De Gaulle, por la BBC y otros medios de comunicación, más servicios de inteligencia, más los diplomáticos de estos países, pues a los que mandaban en las zonas de Marruecos, Argelia, etc., les decían que cambiaran de bando, que no abrieran fuego. Hubo que dijeron, ok, nos cambiamos a la Francia libre, sobre todo por las noticias que venían del este, de que Alemania pues ya no había conquistado Moscú, entonces se le estaba complicando las cosas. Hubo otros que eran favorables a la Francia de Vichy, estos es la Marina, y tuvo que actuar, no, si no me lo habrían apuntado, lo tengo ahí apuntado, sí, el almirante Darlan, sí me lo tengo apuntado. Tuvo que convencer a este hombre contra viento y marea para que coger y todas las tropas del norte de África dijeron, venga, nos cambiamos de bando. O sea, era el segundo al mando, por así decirlo, de la Francia de Vichy, era el almirante de flota Darlan. Entonces, y les dio vía libre desde Marruecos hasta Túnez. ¿Sabes? Lo de, no, porque los alemanes ya estaban en Túnez. No, vía libre, tenéis todos los suministros, las tropas, todo lo que queráis, lo tenéis para luchar contra esto, ¿no? El cambio de bando que hizo, claro, si a ti te dicen, no, si acabas la guerra vas a acabar en la horca, mira, sabes, si te rindes, tú, tu familia, viviréis tranquilo, no se os condenará. Claro, ¿qué haces en ese momento? ¿Qué haríais vosotros? Es un buen trato. Claro, ¿qué haríais? No, mi patria no, yo miro por mis intereses, hacia adelante. ¿Y qué hicieron la infantería esta? La infantería de marina, los marines, o la armada, como queréis llamarlo. Inmolaron sus barcos. Joder. Pero al inmolarlos, dabas a entender de que se rendían, ¿sabes? Que no iban a abrir fuego. Y tampoco hacías que, porque en este momento, mientras estaban desembarcando, tropas alemanas y tropas italianas invadían la Francia de Vichy, o sea, la ocupaban porque tenían miedo de que pasara lo mismo, de que dejaran invadir ese territorio. Igual que estaba pasando en África, que, por ejemplo, desembarcar en Marsella y abrir un segundo frente. Como tanto Stalin estaba diciendo a los aliados, porque esto es abriendo un frente, porque Stalin estaba diciendo, oye, abriendo un frente que aquí me estoy asfixiando. ¿Y qué pasa? Al de esto, los alemanes entraron para ir a por las flotas de los franceses y utilizar sus barcos para luchar contra los ingleses en el Mediterráneo y en este caso ya los americanos también. Y por eso hundieron la flota. O sea, una de las mejores flotas en ese momento era la de esto. Ya, si no me equivoco, la siguiente diapositiva es la misma que la del principio, que es que se puede ver, por ejemplo, la zona que se quedó los Alpes, ¿no? Los Alpes se lo quedaron los italianos. Y ya si pasamos a la diapositiva, que creo que es la que todo el mundo ya conoce, la operación Overlord. ¿Qué hay que decir de esto, no? O desembarco en Normandía. ¿Qué vamos a decir?
Pasa de posible. Vamos a decir, ¿no? Que todos que no conozcamos de esto. En tantos videojuegos, en tantas películas que se han ido haciendo, ¿no? El desembarco en Utah, Omaha, Gold, Junior World, que básicamente la que más se representa realmente es Omaha, por la variedad que hubo en los combates, que tampoco fue de gran envergadura, o sea, tampoco es como te lo quieren poner de que murió mucha gente. Realmente la cantidad de bajas que hubo allí fueron las primeras 2 oleadas, el resto ya no aguantaban. Gracias a los servicios de inteligencia británicos que a Hitler lo engañaron bien engañado. Maldito. Y ya a partir de ahí ya fue el declive completamente. O sea, si ya en el frente oriental ya era un declive, las tropas caían en millares, aquí ya un segundo frente ya no tenían tropas para aguantar. Y ya todos conocemos, ¿no?, lo que vino después, París, y ya entra Renania y la capitulación de... O sea, realmente no hay mucho que hablar de Francia, ¿no? Los 3-4 puntas sí que hay, tampoco es que interviene mucho. Por ejemplo, en la Indochina francesa, si no la conocéis, es la zona de Vietnam, Camboya y... ¿cómo se llama el otro país? Y Laos. Laos. A eso se lo cuando cayó Francia por los alemanes, entraron los japoneses por su casa y se quedaron del territorio. Pero Vietnam lo mantuvieron, ¿no? Los franceses hasta la guerra de Vietnam. Sí, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses estaban fuera, ellos volvieron. Luego los vietnamitas les dieron por culo, pero bueno, que los dieron por culo con tropas alemanas, porque eso lo voy a traer en un futuro. ¿Qué pasó después con las tropas alemanas del tercer Reich alemán? Y luego ya, yo creo que lo más icono de Francia, ¿no?, durante la Segunda Mundial es, aparte de la operación Overlord, pero ya en territorio francés, que no es como la liberación de su capital, de París, que lo hicieron, aparte de que lo hicieron americanos. Si forma un poco os suene la 9, que la 9 era un grupo del ejército republicano que liberó París, o sea, españoles liberando territorio, que es una de las frases, de los coches, ¿no?, de los vehículos motorizados orugas que llevaban, por ejemplo, la parte de Guadalajara, Barcelona y no me acuerdo cuál es el otro, y al final no les permitieron ondear la bandera republicana, pero lo llevaban, por ejemplo, detrás, puesta en el coche detrás, tumbada, y eso, por ejemplo, a los altos mandos franceses no les hizo ni puta gracia. O sea, no les hizo gracia de que los franceses no liberaran París, sino que fueron de fuera, y más de fuera un ejército derrotado como era la República Española en su momento. Y con esto y un bizcocho se ha acabado Me comes el chocho. Bueno, no, yo no lo he dicho, ¿eh? Bueno, y ya para el de esto, ¿no?, de Gaulle, una persona que para el de esto, que no lo como hemos dicho antes, lo odiaba todo el mundo. Pero fue un icono, ¿no? Fue, por ejemplo, un icono. Bueno, eso es una diapositiva, por ejemplo, del avance que hicieron, que como podemos ver, desembarcaron en Marsella, ¿no? En Provenza, como Marsella, Provenza, en la provincia. Además, Francia está como muy mal ubicado. O sea, está perfectamente ubicado para que le invadan por todos lados, ¿sabes? O sea, tú tienes a España y quieras o no quieras, te pueden entrar navalmente, pero por la frontera con Francia hay Pirineos, hay poca zona, la verdad, en la que se pueda pasar. Con Portugal nunca hemos tenido ningún problema que yo conozca, ¿sabes? Entonces está como bastante bien. Pero claro, aquí Francia colinda con España, colinda con Alemania, colinda con Bélgica, colinda con un poco de Italia, creo. Con Suiza. Sí. Con Suiza. Gran Bretaña lo tiene a un tiro de piedra de invadir. Tiene el mar Mediterráneo como entrada de todos los países que vienen por el mar Mediterráneo, y luego tiene toda la zona del océano para que le vengan los americanos o le vengan cualquier... Pero casi que mejor, ¿no? Pero tú miras la historia y Francia sí ha sido invadida, pero porque siempre ha estado en guerra, pero siempre ha salido vencedoras. Le ha costado más y menos, pero por ejemplo a España la han invadido por el sur, la han invadido por el norte, y dices, pero a ver, ¿cómo puede ser que somos una península? Solamente tenemos una entrada terrestre, y a mí la excusa no es que iban a por Portugal, no es una excusa. A ver, lo que hizo Francia con España es vergonzoso. Pero a ver, cuenta que a nosotros nos invadieron los propios españoles. Franco nos invadió por el sur. Sí, entrando por... ¿Sabes? ¿Me entiendes? Sí, pero eso porque eso es por ayuda extranjera, ¿eh? Hombre, como que todo súper autoridad marroquí, no te jodes. No por eso. Toda la aviación, por ejemplo, no era de aquí. Claro, sí, la aviación era italiana, sí. Pero bueno, que ahí está, ¿sabes?